Buenos días. Hoy voy a mostrar una fabulosa partida de ataque entre el gran maestro Pelletier, Yannick, de Austria, y el ucraniano Andrei Volokitin. Volokitin es un jugador muy agresivo. Es famoso por tener uno de los libros más fuertes que yo he visto de táctica. Es un libro muy interesante donde los ejercicios que él selecciona son bastante difíciles. El libro se llama Perfeccione su ajedrez, pero en este caso tendría que él haber leído el libro de Doreski. Nunca olvides que tienes un rival enfrente. Él jugó muy agresivo. Obviamente él lleva negras. Él desea ganar. Le lleva casi 100 puntos a su oponente. La partida empieza con una Ninso India. El juego de la blanca es muy lógico, muy sólido. Ya sabemos que en la Ninso India las líneas principales son E3 y dama C2. El blanco optó por la super sólida E3, una jugada perfectamente jugable. En esta posición lo más común es el enroque. El negro no hace nada extraño, las primeras jugadas son muy lógicas. Alfil de 3, una jugada perfectamente jugable, muy sencillo, intentando seguir su desarrollo. Recordemos que el alfil normalmente sale primero a D3 porque el blanco no ha decidido si va a sacar su caballo por F3 o por E2. C5, una jugada muy agresiva contra el centro. En este caso, como les digo, se puede sacar tanto caballo F3 como caballo E2. Las dos jugadas son perfectamente lógicas, aunque el gran maestro suizo decidió hacer caballo F3, una jugada más de corte clásico. En esta posición, la principal por mucho es D5, una jugada tranquila, termina el desarrollo, presiona el centro, el blanco se enroca, están jugando la variante principal de esta línea. En este momento, caballo C6 se mantienen en la línea principal y el blanco decide preguntarle a ese alfil de B4 qué es lo que está haciendo ahí. Es lo más común, ese alfil está molestando demasiado tiempo, hay que decirle qué es lo que está haciendo ahí, si va a tomar o no, que se decida. Aquí se puede quitar el alfil, pero normalmente en la Ninso India la idea es simplemente eliminar ese caballo y mejorar el control de la casilla E4. B por C3 es obligado. Y ahora las negras comen en C4. Esto le da cierta libertad y ideas con hacer movimientos tipo A6 o B5 o sencillamente hacer B6 y llevar el alfil a la gran diagonal. Dama C7, una jugada muy interesante ya que queda viendo un poco al alfil de C4. El alfil se mueve a B2, una jugada muy lógica, el alfil va a la gran diagonal. Y en esta posición la jugada más común es E5, una jugada muy agresiva de parte de las negras. Y en este momento las blancas pueden hacer casi cualquier cosa, pero hay que tener cuidado de la clavada del alfil. Entonces, por eso lo más común es H3. La posición de las blancas está muy bien. Las negras podrían intentar hacer algo como C por D, intentando aprovecharse del alfil en C4, pero eso es muy peligroso, ya que C por D, caballo por D4, simplemente se come. Y al capturar en C4, pues se come en E5, con el peón, y la posición de las blancas es muy buena. Entonces no es tan fácil aprovecharse de la situación de este alfil en C4, por lo que el negro tranquilamente decide continuar con su desarrollo. Lo más común es alfil F5, una jugada muy buena, muy lógica. E4 también es posible, pero Volokitin se decidió por B6, una jugada muy agresiva, donde planea colocar el alfil en la gran diagonal. Muy interesante. El blanco, no sé qué tan
preparado estaba para esta jugada, ya que no se había hecho demasiado, decidió hacer alfil a2. Quitar el alfil en dc4 para que no le moleste. Y en este momento el negro está muy bien. Volokitin hace alfil a6, una jugada que termina su desarrollo. Amenaza a la torre, es necesario quitar la torre 1. Y ahora viene una idea muy interesante del blanco, del negro. E4. El caballo se tiene que mover, caballo 2. Y en ese momento el negro está bastante bien, pero quizá demasiado bien, porque después de torre a d8, una jugada muy lógica, el negro se decide a quitarse este molesto peón de e4. Decide hacerlo con f3, una jugada muy lógica, pero después de e por f3, dama por f3, el juego de las negras es muy bueno. Alfil b7 sería una jugada excelente. Torre f8, terminando su desarrollo, también sería una jugada muy buena. Pero Volokitin creyó encontrar la combinación ganadora. Es una jugada muy arriesgada. Es muy difícil prever todo lo que va a pasar después de esto, pero no se le quita el mérito a Volokitin de haber hecho una jugada tan agresiva. Es una posición muy compleja. Lamentablemente para él no funcionaba la idea, pero eso no quita el hecho de que desde el punto de vista práctico sea una jugada increíble. En realidad se le escapó un pequeñísimo detalle a él. Él se dio cuenta que el alfil, al llegar a la gran diagonal, podía jugar un papel muy activo y decidió llevar una torre a séptima. Eso lo logra con caballo e5, una jugada súper agresiva, súper interesante. Lamentablemente no funciona. Después de d por e5, torre por d2, e por f6, todas estas jugadas del negro son forzadas. Torre por b2. La posición de este peón en f6 es demasiado molesta contra el rey negro. La jugada dama g4 es muy previsible, no es muy difícil de ver. G6 es la única jugada que evita el mate. Y dama g5, una jugada sencilla que amenaza dama h6 y dama g7. Como veremos, esto no es un problema realmente para las negras. La jugada torre d8 es lo que habían planeado las negras. En realidad, el negro tenía que haber hecho rey h8 ya en esta posición para poder defenderse del ataque de la dama. Pero torre d8 es lo que había previsto el blanco. Esta posición había sido calculada seguramente por Volokitin y él se había dado cuenta que dama h6 no funcionaba. ¿Por qué no funciona si aparentemente el mate en g7 no se puede evitar? Por una muy interesante combinación que empieza con torre por g2 jaque. Como es jaque, hay que tomar. O sea, si movemos el rey nos dan mate en h2. Entonces hay que capturar, no se puede evitar. Y ahora la otra torre entra en d2 con jaque. Y el rey tiene que hacer malabares para no recibir mate. Rey f3 es obligada. Y dama c6, la posición de las negras es muy interesante. Es indispensable hacer alfil de 5 para intentar sobrevivir. Después de dama por f6 jaque, la dama puede retroceder. Y al cambiar damas, el juego de las negras después de torre por d5 sería muy interesante, ya que tendrían dos peones por la calidad. Y una posición perfectamente jugable. El detalle está en que después de torre d8, nada de esto es obligado y el blanco puede hacer torre e d1. Torre a d1 es muy similar, pero la idea es que torre e d1, la posición de la blanca es muy interesante. Y las negras habían previsto alfil b7, una jugada muy bonita, llevando la torre y el alfil a presionar sobre g2. Y todo esto hubiera sido muy interesante para el blanco, para las negras, de no ser por una jugada que seguramente es la que se le pasó por alto a Volokitin. Es una jugada muy interesante. Si alguien quiere, puede pausar un segundo para ver si la puede encontrar. Es una jugada
que ya en esta posición es relativamente sencilla de ver, pero desde la posición donde el negro hizo caballo 5 y empezó esta aventura de ataque, era casi imprevisible. La jugada es, para los que la hayan visto muy bien, dama E5, una jugada muy bonita. Es, ya en la posición quizá sea fácil de ver, la verdad es que una jugada muy difícil en la partida viva, ya que recordemos que hay un alfil en B7 y una torre en G2. Dama E5 le da ventaja decisiva a las blancas, pero en una variante muy compleja. Las negras hacen torre por G2, obviamente no van a quedarse en la diagonal del alfil, porque rey F1, pero ¿qué hacer en esta posición? El negro no encontró jugada y decidió hacer dama B8. El problema de dama B8 y de jugadas similares es que viene alfil por F7 jaque. Como es jaque, el rey se tiene que mover. No se puede mover a F8 porque dama E7 es mate. No se puede mover rey por F7 porque dama E7, rey G8 y dama G7 es mate. Entonces la única jugada que le queda es esconderse en la esquina. El problema de esconderse en la esquina es que el avance del peón a G7 es jaque. Entonces después de torre por D8, torre por D8, alfil D5 es una jugada brillante. Alfil D5 es muy buena, ya que si las negras hacen alfil por D5, perdón, viene F7 que es mate. Y si las negras hacen dama por D5, además de dama E8 jaque, que gana después de dama G8 y F7, las negras tienen la bonita jugada, las blancas tienen la bonita jugada F7 jaque. Como es jaque, el rey no tiene movimiento. Y después de dama por E5, F8, dama es mate. Una jugada muy bonita. Después de dama D8, entonces torre por D8, dama por D8, alfil D5, el blanco no encontró jugada. Decidió hacer torre G5, que sacrifica la calidad. Después de dama por G5, alfil por D5. Pero después de torre D1, el alfil y la dama están clavados. Es cierto, alfil C4 que se quita la clavada, pero el rey logra defender la torre perfectamente. La dama negra se tiene que mover. Y después de dama B8, se rindieron. No quisieron esperar jugadas como dama F4 que gana inmediatamente, ya que está cambiando damas y el final es totalmente ganador de parte de las blancas. Es una excelente partida de ataque. Volokitin jugó muy agresivo, intentando hacer una combinación que en realidad jugando frente al tablero es muy difícil de defender. Por suerte para Yannick logró encontrar una jugada fantástica como dama E5, que fue posiblemente la jugada que se le escapó a Volokitin en esa posición, ya que originalmente está regalando la dama, pero se le pasa por alto que torre de 8 le hubiera dado mate. Una jugada muy bonita, una partida muy interesante de ataque de uno de los maestros de la táctica más grandes que existen en la actualidad. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que esa partida les haya gustado y gracias por su atención.